Tal, espero que se encuentren muy bien. A continuación les voy a hablar acerca del artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Por qué estos dos artículos? Estos dos artículos son muy importantes por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y pues sabemos que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue muy importante y es muy esencial en estos tiempos. Surgió a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este pacto, y su anuncio fue el día 10 de diciembre de 1948. El Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles fue aprobado el 16 de diciembre de 1966 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York. Esta resolución se dio ante un juez con el número 2200A21. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976, prácticamente fue 10 años después de su aprobación de este pacto. Fue adoptado en Colombia el 29 de octubre de 1969, previamente aportado por el Congreso Republicano mediante la Ley número 74. Sabemos que un pacto viene del latín pactum, que es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir o varios párrafos establecidos en un contrato formal, y que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. ¿Qué es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea y uno de sus objetivos primordiales era describir un texto que tuviera la fuerza jurídica y no solamente declaratoria, para que completara las ya contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual el texto debería de unir derechos humanos de la naturaleza civil, política, económica y social. Que sabemos que los derechos humanos se dividen en tres generaciones, la cual la primera generación la encontramos en los derechos políticos y civiles. ¿Qué son los derechos civiles y políticos celebrados en el pacto? Son derechos humanos considerados como derechos de la libertad, identificados también como derechos de primera generación, como anteriormente ya les comentaba. Una de sus características principales implica una extensión de intervención del Estado en la libertad de la persona humana. Estos derechos involucran el derecho a la ciudadanía, el derecho a la protección, a la integridad física, a la libertad de expresión y pensamiento, prohibición de la tortura, esclavitud y su derecho a ejercer el libre voto. Los derechos que protege es el derecho a la vida, prohíbe la tortura, prohíbe la esclavitud, entre otros. Uno de sus objetivos principales es erradicar, lograr, promover, reducir, mejorar, combatir, garantizar y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. La visión es mejorar la calidad de vida y ejercer los derechos, en este caso, disfrutar una de las libertades políticas y civiles de cada persona. El artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice así: ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos, libertades y reconocidos en el pacto, o su limitación en mayor medida que la prevista en él. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de ley, convenciones, reglamentos o costumbres que, que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Eso significa que aquel pacto que llegaron a hacer entre esas naciones, entre esos estados o países, deben de llegar a una comunión para que así puedan tener una buena convivencia.
poder respetar aquellos derechos humanos que están plasmados en ese pacto. El deber del Estado es de que tiene toda la obligación de respetar y de garantizar los derechos humanos a toda persona. La obligación que tiene para poner a disposición de la persona o de la víctima de violaciones de sus derechos los mecanismos necesarios para restaurar su ejercicio. El artículo 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos también es llamado Pacto de San José de Costa Rica. Fue suscrito tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Es por eso que les comentaba que el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la base primordial, ya que de estos artículos el Estado donde el Estado no puede intervenir en la violación de aquellos derechos humanos que ya quedaron plasmados en este pacto. La obligación para los Estados es el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales. El deber de los Estados es, aparte de comprender, es de respetar también, de enumerar los derechos civiles y políticos y entre otros, ¿no? Los medios de protección, sabemos que se encuentran ahí en los artículos y que crean los órganos responsables para poder velar la protección y promoción de los derechos humanos, que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que son aquellos que se hacen cargo para que el Estado no pueda violentar los derechos humanos. A la fecha 25 naciones se han adherido a la Convención Argentina. A la Convención como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, entre otros. Hay otros instrumentos que han sido complementados como el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte. El artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice así: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados, partes o grupos, personas que supriman el goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en medida de la prevista en ella. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención que sea parte de dichos estados. Eso significa que ninguna disposición de la presente convención puede interpretar en el sentido de permitir que alguno de los estados, persona o grupo pueda suprimir el goce y el ejercicio de cada persona o violentar, interrumpir aquellos derechos humanos que tenemos nosotros, que tenemos cada uno de ustedes, que tenemos todos. Y pues el artículo 29 y el artículo 5 son muy importantes, ya que de esos dos parte un principio de individualidad de los derechos humanos, lo cual no puede establecer jerarquía entre los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos sociales y culturales, porque los derechos humanos deben de garantizar juntamente la realización de los derechos civiles y políticos, que dependen de la garantía de los derechos sociales y culturales, y así viceversa. Esos dos, a pesar de que cada uno tiene su forma de organización, su desarrollo y su estructura, uno depende del otro. Prácticamente
tiene que embonar correctamente, ni este más, ni este menos o viceversa, no, ambos dependen uno del otro. Y pues acerca de este tema de los artículos, pues nosotros como ciudadanos sabemos que tenemos derechos civiles, políticos, derechos sociales, derechos culturales y económicos, los cuales están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también dentro de este pacto que hace mención acerca de los derechos humanos que nosotros, por el simple hecho de ser personas, tenemos y que no pueden llegar a ser violatorios por estados, por grupos, individuos o lo que sea. Así que prácticamente estos dos artículos son muy esenciales para así saber que nadie puede violentar estos derechos que nosotros tenemos como personas. Y pues eso es todo, amigos. Los derechos humanos son de todos y espero que les haya gustado.